El recolector de almas. Esta leyenda comienza hace ya varios siglos, en la época de la cacería de brujas, cuando un sujeto se le temía por coleccionar personas, pasaba minuciosamente planeando la forma de cazarlas como animales, haciéndolos sufrir y torturándolas de formas muy brutales hasta la muerte. Se denominaba a sí mismo como el recolector. Cuando de esto se enteró el pueblo, fue condenado a ser torturado con las peores formas de tortura existentes. Le bañaron los pies en agua de sal, dejando que una cabra se los lamiera hasta que casi se los despellejara por la tosca lengua de esta, y así una serie de torturas. Cuando este estaba en un calabozo a punto de ser quemado en la hoguera, siendo víctima de la desesperación, vendió su alma con el Señor de las Sombras, con el mismísimo diablo. Este le prometió a cambio de salvarlo, convertirse en un coleccionista, pero no en cualquiera, sino en un recolector de almas. Se dice que después de ese trato el pueblo se sumergió en la locura, la desesperación y la muerte. Las cosas se tornan más siniestras aquí. Se dice que desde entonces vaga su alma en busca de aquellos que hayan hecho un pacto y no cumplan con lo acordado. Pero no solo recolecta almas para su amo, sino que, como su nombre lo dice, le gusta recolectar por gusto propio almas de personas bondadosas, personas que sean de un noble corazón, que sean buenas personas, ya que las demás personas prácticamente se puede decir que ya tienen un pie adentro del infierno. Juega con sus emociones. Los hace caer en el miedo, la desconfianza y el odio a sí mismas, haciéndolas sufrir, para terminar devorando sus almas saciándose con ellas. La historia comienza con un chico como cualquier otro, pero por curiosidad un día cometió un error. Haber jugado con la Ouija. Pidió una suma muy grande de dinero, pero habían dos condiciones que debía cumplir. Uno, debía gastar el dinero en un solo día. Y dos, debía asesinar a sangre fría a un familiar, un ser amado. Una vez asesinado esa persona se debía entregar la cabeza de la persona en el lugar indicado por ese ser. El chico se preocupó de qué pasaría si lo descubren. El ser oscuro le aseguró que nadie, absolutamente nadie, se enteraría. Cegado por la avaricia aceptó el trato, siguiendo así el camino del demonio. Se le dio una navaja la cual usaría para asesinar a esa persona. De esta forma, usando la navaja ambas partes estarían seguras de que se llevó a cabo tal y como se acordó. Una noche, llegó a la casa de su abuela, que ya vivía sola por su avanzada edad y su abuelo ya había fallecido. Tomó a su abuela mientras dormía y le tapó la boca. Le cortó la garganta y mientras se desangraba, apuñaló sádicamente. Cada puñalada que daba lo acercaba más a las sombras, a la soledad. Lo condenaba a ser un alma miserable. Y mientras la apuñalaba con tal saña, se le dibujaba una sonrisa macabra. Él solo podía pensar en esa cantidad de dinero. Y nada más la apuñaló hasta que se cansó, dejando la habitación con grandes manchas de sangre, para después decapitar el cadáver. Una vez entregada la cabeza, aparecería el dinero en un lugar donde la haya elegido. Al siguiente día, recogió su dinero tal y como estaba acordado, pero notó algo muy raro en su sala. Un cuadro de la última cena estaba con uno de los apóstoles degollado. No le tomó importancia y se fue. Ese día despilfarró el dinero en los gustos más absurdos y en cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Su familia aún no se daba cuenta de la falta de su abuela, pues casi no los concurrían. Casi ya había pasado el plazo que le dio para gastar el dinero, pero aún no se lo gastaba totalmente y le faltaba mucho por gastar. Cuando el reloj de su casa tocaba que ya eran las 12, el chico se asustó. Sin darse cuenta, un sujeto muy alto, con una túnica y con capucha, su aspecto era casi inhumano. En la espalda parecía tener dos alas con forma de garras y casi como de un murciélago. Sus ojos eran rojos, tan rojos como ver dos pequeñas llamas entre la oscuridad. Con una voz muy grave, escondido entre la oscuridad de su habitación, le dijo que el plazo se había acabado y no cumplió con lo acordado, así que devoraría su alma. El chico, asustado, le dijo que no podía hacerlo, que él había hecho todo lo acordado, pero él le recordó que una de las condiciones era gastarlo antes de cierto tiempo. El chico, muy asustado, casi al borde del llanto, dijo: te daré a alguien más de mi familia, pero no me hagas nada. El recolector sonrió fríamente y dijo: eres buen negociante, y le dio esta vez un anillo. Ahora debía matar a alguien a golpes con ese anillo.
El chico lo tuvo y al día siguiente se quedó solo con su hermano menor. Mientras que sus padres habían salido, al parecer la casa de su abuela una noche antes se había incendiado y su abuela pereció en ese incendio. Aparentemente, tenían que reconocer el cadáver. Mientras él estaba solo en casa, se acercó a su hermano mientras jugaba, y de un golpe en la nuca lo dejó inconsciente para después tomarlo a golpes. Lo golpeó con ira, frustración, enojo, cólera, repulsión hacia sí mismo. Cuando ya no pudo más, vio el cuerpo de su hermano ya desfigurado. Tomó un cuchillo cebollero y le quitó la cabeza. Corrió como pudo, casi en automático, sin ni siquiera sentir algo. No dejaba de pensar en las caras de las personas que había asesinado. Y arrojó la cabeza de su hermano en donde se había apoyado. Corrió de nuevo a casa. Cuando llegó a casa estaba la policía en su casa. Al parecer su hermano había sido arrollado por un auto al cruzar la calle por una pelota. Aunque el chico sabía la verdad, fingió que había salido a buscarlo. Ese día había sido horrible, su familia estaba molida, hecha trizas. Cuando iba hacia su habitación vio de nuevo el cuadro y al parecer ahora eran dos apóstoles los que estaban degollados. Comenzó a preocuparse, pero decidió mejor irse a la cama. Al parecer su pesadilla había acabado. Mientras dormía sintió algo en la mano. Cuando la levantó, era la navaja con la que mató a su abuela llena de sangre. El chico se asustó de un brinco, salió de su cama y cuando levantó la mirada vio al sujeto que le había dado el anillo. Le dijo, tú no deberías estar aquí, ese no era el trato. Y él le contestó con una voz seca, áspera, muy grave. No, ese era tu trato con mi amo, pero yo personalmente vine por tu alma. En lo personal tu alma me parece algo singular y apuesto a que sabe exquisita. Un alma de alguien como tú no se encuentra fácilmente, alguien dispuesto a matar a su propia sangre por dinero, por cosas materiales. A mí me gusta coleccionar, pero no cualquier cosa. Para ser más exacto, devoro almas crueles, almas singulares y las uno a mi colección. El recolector lo miró fijamente a los ojos, y fue en ese momento cuando sintió todo el dolor, todo el sufrimiento, angustia, desesperación, locura y miedo de todas las personas que había coleccionado antes. Para después, de su boca sacó algo muy similar a una araña, lo sacó mientras el chico lloraba de miedo y por último le partió el pecho, sacó su corazón, mientras aún estaba consciente el chico y lo devoró. Se dice que el cadáver del chico se encontró muy pálido, con los ojos muy dilatados, y con la mirada perdida, el cabello blanquizo, cerca de una barranca, sin ningún rasguño. Y en su casa en el cuadro apareció un apóstol entre los dos primeros degollados, el tercero con la cara pintada de rojo, sin los ojos. ¿Sabes por qué sé todo esto? Porque a veces me gusta contar cómo obtuve algunas de mis pertenencias de mi colección.